Después de tantos días de sufrimiento, ahora se produce la explosión de la noticia y la inmensa oleada que veo de oportunismo. Yo lo conocí como Bergoglio y lo conocí en un momento dramático para Argentina, que fue la crisis con la dimisión del presidente Fernando de la Rúa. Si recuerdo bien, dimite como el 20 de diciembre de 2001. Y en esa dimisión relacionada con la crisis del Corralito, la calle estaba inmensamente llena de gente, la mayoría de gente de la clase media, que atrapada en el Corralito salía gritando desesperadamente que se vayan todos. En ese momento a mí me llamó de la Rúa, con el que tenía una muy buena relación personal, como con prácticamente todos los presidentes argentinos, y yo me presenté en Buenos Aires el día 20. Cuando llegué en el trayecto, no me había enterado, en el trayecto dimitió de la Rúa. Entonces llegué en un momento donde había ya muertes en la calle por enfrentamientos con la policía, adoquines por todas partes, en fin. En una ciudad maravillosa como Buenos Aires, una catástrofe. Inmediatamente por la mañana fui a ver a De la Rúa, que volvió, se había ido de la Casa Rosada y volvió en la mañana. Y lógicamente la primera visita se la hice a él y tuve una conversación pues amistosa pero muy tensa, porque yo tenía la impresión de que había puesto muy fácil el caos que sucedió después, no había puesto precio a la cabeza. Entonces me dediqué durante 2 días y medio, que fue lo que en realidad estuve allí, a visitar a todos los interlocutores imaginables, todos los interlocutores políticos, empresariales, etcétera. Y debo decir, para centrarme en la pregunta, que la reunión que más me impresionó fue la reunión con Bergoglio. Y no me impresionó digamos, por su pastoral. Me impresionó porque me hizo el análisis político más lúcido sobre la crisis que estaba viviendo Argentina de todos los que había oído. Y también me impresionó las condiciones del momento. Yo estaba entrando a visitarlo y me recibió un cura más joven, me imagino que sería su asistente o lo que fuera, no sé el cargo que tenía, y me iba explicando en el tramo que había desde la puerta de entrada hasta el sitio donde tomamos un té o un café, las circunstancias. Primero que me advirtió es que él no era un político, que era un hombre de pastoral y no sé qué, y yo le decía un poco de broma, pero en serio, mire, yo de pastoral no vengo a hablarle, vengo a hablarle de la situación, me parece que su criterio puede ser útil para mí, como así fue. El más lúcido de todas las conversaciones que tuve, o la más lúcida, la más descriptiva de la situación, fue esa. Y también en el camino me iba haciendo el hombre de buena fe advertencia, pero en un momento determinado se le ocurrió decirme, yo creo que usted debe considerar que el Monseñor Bergoglio es papable, cosa que me sorprendió mucho. No tenía ni la menor idea de que nadie estuviera pensando en 2001 en que pudiera tener ese carácter de papable. Total. Cuando entré, le dije, tono de broma, y él admite maravillosamente bien la broma y la hace espléndidamente bien. Le dije, me han dicho que es un hombre pastoral, y yo de pastoral no vengo a hablarle como es natural. No está, ¿cómo está? Vamos a hablar de todo, le agradezco que haya venido en este momento, como ha hecho otras veces, las crisis argentinas y tal. Y no, vamos a hablar de lo que pasa y encantado de estar. Bueno, total. Tuvimos una larga, muy larga conversación. A mí me llenó de información, me impresionó mucho la capacidad de describir la situación que tenía, mucha más capacidad de escribirla que gente con la que yo había trabajado durante toda la vida. Y estaban encerrados sin poder salir de las cámaras, porque estaban rodeados por una multitud que gritaba desesperada contra el Corralito, que lo había perdido todo. Por tanto, el primer encuentro con Bergoglio, después Francisco, fue en esa circunstancia. Y debo decir que me impresionó mucho. Y además
digamos que había una especie de elemento de confianza que enseguida se desarrolló y se mantuvo después en el tiempo. Por tanto, esa fue la primera vez que hablé con él, que lo conocí, en una situación dramática para Argentina y tuve una impresión muy positiva de una persona con la que se podía hablar. Yo sabía más o menos cuáles eran sus antecedentes, su empatía juvenil con el peronismo y las cosas que se decían de uno y de otro, de él también. Pero digo, para mí fue fácil comunicarme y me impresionó mucho su capacidad de comunicación y de explicación de lo que pasaba. Después hemos tenido algunas conversaciones y reuniones y cuando llegó al papado he estado 2 o 3 veces con él, no recuerdo muy bien, recuerdo que una vez fue con Daniel Barenboim, los dos juntos estuvimos viéndolo, ya pueden imaginar Daniel Barenboim en su papel con la orquesta del diván, conflicto israelo-palestino, etcétera, etcétera. Y fue una conversación muy cordial, muy amistosa, una conversación sobre la visión siempre torturada de Daniel Barenboim, que siempre quería que hubiera una vía de acuerdo y él utilizaba la música para unir a palestinos e israelíes, además de otros de la región, en la famosa orquesta del diván, que la hacía con un amigo suyo que falleció inmediatamente después, estaba con los palestinos, Eduard Said. Por tanto, estuvimos en esa ocasión, alguna otra vez, pero quizás la ocasión más significativa fue que al Papa Francisco le dieron el premio Carlomagno. Yo tenía ese premio y el rey actual, el rey Felipe VI, estuvo invitado a la entrega del Carlomagno y me invitó a ir con él a Roma. Estuvimos en un sitio maravilloso donde le entregaron el Carlomagno y estábamos pues, con jefes de Estado y Gobierno, antiguos premiados, entre otros estaba la canciller alemana, antiguos premiados, anteriores premiados con el Carlomagno y unos cuantos jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, íbamos, acabó la ceremonia de entrega, las palabras de la ceremonia y empezamos a pasar a saludarlo, ¿no? Y él se sorprendió al verme, le chocó y hay por ahí algunas escenas que creo que se pueden ver en las imágenes que muestra la entraña de una relación que yo nunca he hecho pública y tenía mucho que ver con el papel que yo le pedía tanto a él como a Parolín respecto de Venezuela y el drama que se estaba viviendo en Venezuela. Esa era una de las partes de la conversación. Comprenderán que también hablamos, como he dicho, cuando fuimos con Barenboim, hablamos de otros temas de política internacional, etc. Pero en el caso ese, con Venezuela, yo le pedí varias veces ayuda. Parolín contestó algunas de las cosas que le pedía. Ahora puedo decir, porque yo le mandé una larga explicación de cómo veía la cosa. No contestó él a la explicación, pero sí vi el reflejo de la respuesta en una especie de comunicado, de declaración de Parolín, intentando ayudar a superar la crisis con el tirano este Maduro y los presos políticos y la represión en Venezuela. Pero mi sentimiento fue que nunca se mojaron suficientemente a mi juicio. Y ese sentimiento personalmente me dolía, pero no, obviamente no alteraba mi relación con él, entre otras cosas. Cuando me vio en el premio Carlomagno hizo una especie de exhibición con la que se reían todos los asistentes, porque él le dio una enorme alegría, no lo esperaba, de verme allí, se puso muy contento, y a Mar le dijo, cuídalo, que no sé cuánto, que tenga, no sé, que tiene muchas cosas que hacer y no sé qué. Bueno, yo creo que es la imagen, como siempre se dice, vale más que mil palabras, y si ven la imagen comprenderán cómo era su reacción, la empatía, la simpatía, la alegría con la que me saludó. Era un gran conversador, era bastante bromista,
bastante, y por tanto se comunicaba con una enorme naturalidad. Nunca se me ha ocurrido discutir con él, como me decía el que me acompañaba a la primera visita allí en Buenos Aires. Nunca me ha ocurrido discutir con él del problema de pastoral. Digo, no porque no me interesara, ni tampoco soy capaz de declararme ateo. Lo más próximo a lo que puedo llamarme es agnóstico, pero no he entrado nunca en ese tema. Por tanto, he hablado de los temas que me importaban. Y repito, la personalidad que encontré en Bergoglio Francisco es la personalidad de una persona de altísimo nivel de información, de una comunicación muy fácil, muy directa, muy humana, y tenía algunas de esas virtudes que son escasas en los seres humanos en general, ¿no? Ocupen la responsabilidad que ocupen. Y es que cada persona que hablaba con él tenía la sensación de que toda su atención estaba prestada en su problema, en lo que le decía, tanto si lo veía 10 minutos como si lo veía media hora.